Buenas noches, Gabriel Boric. Muchas gracias por haber aceptado ser nuestro entrevistado en un día histórico. Buenas noches a ustedes. Gracias por escogernos, gracias por estar con nosotros en este día histórico también. El día después, de 24 horas intensísimas, porque estamos empezando a construir un nuevo camino en este país. Un nuevo camino que espero que sea para todos nosotros, ustedes principalmente, un camino que nos dé esperanza, porque lo que viene va a ser difícil, va a ser duro, pero entre todos podemos construir ese camino que nos pertenece y que le pertenece a quienes han hecho tantos esfuerzos por legarnos un país más justo, más libre. Buenas noches, Gabriel Boric. Muy buenas noches, Mónica, un gusto estar acá. Ayer, hoy que tiene buena cara, ayer en la mañana usted se despertó siendo el líder de un partido debilitado, de un conjunto de 4 partidos y un movimiento debilitados. Y se acostó siendo el líder de un conglomerado que es uno de los triunfadores de una noche y de un día histórico. Pero la verdad es que había razones para pensar en la debilidad, porque estaba todo lejos de lo que ustedes fueron en el 2017. 2017 su candidata presidencial, Beatriz Sánchez, tuvo a 1.8 de pasar a la segunda vuelta con Alejandro Guillé, que le ganó por una nariz. Ustedes tuvieron 20 diputados, ni siquiera en sus sueños más húmedos, más intensos, podría haber tenido 20 diputados. Era una generación nueva que venía a renovar toda la política. Y ahora son 4 partidos, más un movimiento que es Fuerza Común, y les van quedando 14 diputados, porque 6 se han ido de una u otra manera. ¿Qué pasó en la noche? ¿Qué pasó en la larga noche o en la noche de ayer? O sea, ¿qué pasó? Porque esto es un proceso, pero sí. ¿Qué pasó cuando...? ¿Cómo lo vivió usted? ¿Cómo leyó eso? Mira, ha sido un cúmulo de emociones que todavía no terminamos de analizar. Hay mucho que estudiar, hay mucho que tratar de aprender. Lo primero es, estamos contentos porque ayer fue un triunfo. No quiero quedarme solamente en las frases obvias del triunfo del pueblo de Chile, que de verdad lo creo, pero creo que también tenemos que ser capaces de reconocer que ayer el Frente Amplio ganó también. Pero eso... tendrían que ser capaces de reconocer que no se esperaban. Pero por cierto, no lo esperábamos de esta manera. Y por cierto, el principal triunfo es de la ciudadanía movilizada que votó amplia y categóricamente por las transformaciones. Hay un dato del que no se ha hablado mucho hasta ahora, pero la derecha sacó menos votos que el rechazo. Sí, claro. Entonces, cuando dice la gente que no fue a votar, quizás los que no fueron a votar no fueron la gente que quería cambio. Entonces, claro, es muy probable, porque esa es una parte del análisis, ¿no? Que va a ser muy difícil que lo hagamos, porque convengamos algo. Los opinólogos, encuestólogos, analistas, digamos que... Se equivocaron. Mira, yo leía una columna de Paula Escobar la columna en que los dio por muertos. En que nos daban por muertos. En la tercera de ayer. Así es, en que decía de que nos iba a comer la hegemonía del PC, en que éramos casi un muerto caminando. Y mira, yo creo que ojalá los columnistas, los encuestólogos y toda esa prensa que se ufanó durante mucho tiempo y que querían vernos en el piso, sean capaces de hacer también la autocrítica que a nosotros nos exigían. Pero por nuestra parte... no podemos marearnos, no podemos caer en... Bueno, sí, porque es importante eso, no caer en la arrogancia. Hay razones para que Paula Escobar haya escrito esa columna. Es que yo siento que la gente también nos dio una segunda oportunidad. Y desde esa perspectiva... Momentito. Vamos primero a lo que provocó ese debilitamiento. Por favor. El acuerdo del 15 de noviembre del 2019 posibilitó abrir una vía al camino de la Constitución, pero al mismo tiempo los dividió a ustedes, porque se fueron en Partido Humanista, parte de la izquierda libertaria liderada por el alcalde Sharp, ecologistas, igualdad, se fueron varios, ¿no? Se fueron
y usted sufrió el mayor embate. A mí me gustaría saber, ¿cree que valió la pena? Porque usted fue el hombre de ese acuerdo en esa mesa que supongo que no se lo olvidará nunca. Usted fue el rostro del Frente Amplio en esa mesa. Creo, Mónica, que valió la pena, incluso aunque los resultados no hubiesen sido como ayer. Porque cuando uno toma riesgos en política en función de convicciones, tiene que estar dispuesto tanto a ganar como a perder. Y en el caso del acuerdo del 15 de noviembre funcionó muy bien y terminó siendo los resultados del plebiscito que se haya logrado gracias al movimiento feminista. Esto no es gracias a todo, esto no es gracias a los políticos. Primero, el acuerdo es gracias a la movilización del pueblo, eso hay que tenerlo claro. En segundo lugar, cómo se logró complementar, que yo lo dije esa noche, está en el libro de Quintana, por favor, sírvase a conectar, creo que escribió un libro al respecto. Esa misma noche yo, antes de firmar, dije, quiero dejar constancia de que la elección tiene que ser paritaria, con listas de independientes y con escaños reservados para los pueblos originarios. Y Coloma responde, en ese momento Juan Antonio, el senador, responde, por favor, dennos un respiro. Y eso se logró finalmente, se logró la paridad, se logró la participación de los pueblos originarios mediante escaños reservados, se lograron las listas de independientes, que eso no estaba antes, y tuvieron, bueno, un excelente resultado también. O sea, perdón, qué resultado, ¿no? Casi el 50%. Tremendo resultado. Entonces, y además... Pero le insisto, ¿valió la pena? Sabía que, o sea, en ese momento era todo incierto. Era todo incierto, pero yo creo que en política... ¿Cuál fue el golpe de madurez que le vino a usted que dijo, este riesgo hay que correrlo? Es que cuando uno actúa en función de convicciones, creo que... Porque a mí me han acusado de muchas cosas. Me han acusado de que me vendí, de que salvé a Piñera, además de acusaciones de comunista, andate a Cuba, como por la derecha. Pero yo quisiera... Esa acusación que usted acaba de decir es la que yo quiero desmenuzar. Por favor. Porque el principal costo que usted ha pagado es decir que usted fue uno de los que obstaculizó la salida de Piñera. O sea, efectivamente, y la derecha lo ha reconocido también, entonces no sabemos finalmente cuál es la verdad de ese enemigo poderoso que hablaba Piñera en su discurso. ¿Estábamos en peligro? O sea, ¿había posibilidades de que hubiera una recesión golpista, de que hubiera... una fuerza civil de manifestaciones que llegara a la moneda? ¿Estaba en juego la democracia chilena en esos días? Mira, yo quiero ser muy claro en que jamás hubo ningún tipo, durante las conversaciones que se dieron el 14 y 15 de noviembre, ningún tipo de presión en ese sentido. Y eso, o por lo menos yo no recibí ninguna desde nadie. Jamás se amenazó con militares, habían especulaciones en la prensa de cuánto se demoró Piñera en salir el día anterior, etcétera. Pero entre bambalinas y en la trastienda no hubo nada. No hubo, yo doy garantía, y estuve muy metido en esas conversaciones, de que no hubo nada. Lo que puedo decir también es que antes de que nosotros nos sentáramos a esa mesa, porque entiendo que las conversaciones venían desde antes entre el ministro del Interior y el presidente del Senado, antes de que nos sentáramos a esa mesa, lo que estaban acordando era... pasar directamente a una convención mixta sin hoja en blanco. Lo estaba acordando el ministro Blumel, que era el ministro del Interior, el presidente del Senado, que es el senador Quintana, del PPD. Y entiendo que el presidente de la Comisión de Constitución. Y el presidente que es... Que era Felipe Arboe en ese momento. Estaban en ese diálogo, no digo que estaba cerrado o no, y después eso se abrió y nosotros llegamos y nos sentamos a la mesa. ¿Nosotros quién? Nosotros, el Frente Amplio, y a esa reunión también asistió el PC, con la diputada Carmen Hertz y la diputada Camila Vallejo, en Valparaíso. Y me encanta que haga un esfuerzo por ser respetuoso diciendo diputadas. Sí, pues lo son, y merecen el tremendo respeto a ambas. Pero quien sea, ¿no? Sí, por supuesto. Y bueno, ahí esas conversaciones nosotros dijimos ese día, por ningún motivo. O sea, esto por ningún motivo. El pueblo tiene que poder decidir, primero, si es que quiere una nueva constitución. Para nosotros el plebiscito de entrada era muy importante. Y segundo, cómo quiere que sea. Y una opción tiene que ser 100% electa. Y ahí lo que la derecha había tratado de negociar y que la ex concertación estaba, al parecer, hasta antes de que llegáramos nosotros dispuestos a ceder, era que fuera una cuestión mixta. Pero para usted lo fundamental era el plebiscito de entrada y la hoja en blanco. Para mí, para nosotros lo fundamental era eso. Ahora, al segundo... Y que sea 100% electa. Y el segundo obstáculo. Pero eso lo decidía la ciudadanía, perdón. Por cierto. Eso es muy importante. Entonces, al segundo eslabón de obstáculo,
si no había ningún indicio cierto de que había una posibilidad de sacar militares, o sea, la democracia no estaba en peligro por eso. Usted mismo ha hablado del poder fáctico de la derecha. O sea, yo me imagino que en este preciso momento en que nosotros estamos hablando con la derecha que no tuvo el tercio de los constituyentes, de los miembros de la Convención Constitucional, me imagino que debe haber poderes fácticos funcionando a todo vapor, ¿no? O sea, los hay sin duda y en eso es importante que aprendamos de la historia. La historia, en todo sentido, no parte el 2019. Y ahí... Si usted lo diga, sorprende. Que no sorprenda, Mónica, porque yo trato de estar estudiando permanentemente y tuve la oportunidad incluso en la universidad de ser ayudante de Sofía Correa Sutil, que no es de la tendencia política a la que yo adhiero, pero aprendí mucho de ella, le tengo un gran respeto. Digamos que es una gran historiadora. Es una gran historiadora. La historiografía que ha hecho sobre la derecha chilena, en Chile en particular, con las riendas del poder, recomiendo mucho ese libro, es muy interesante. Bueno, entonces es importante conocer la historia de Chile y darse cuenta que los poderes fácticos han existido siempre, desde un comienzo. Y por lo tanto no es una novedad, ni una amenaza, ni una especulación de que nosotros digamos que están operando ahora. La pregunta es cómo vamos a reaccionar ante ellos y cómo nos vamos a relacionar con esos poderes fácticos. Lo primero tiene Más que ser... que reaccionar es cómo los vamos a detectar primero. ¿Cómo los vamos a detectar? Que sean transparentes a la ciudadanía, como la relación de la política con los poderes fácticos que existen, uno no puede negarlos, más allá de la voluntad que uno tenga. No tiene sentido decir, no existe, sabe que no me voy a relacionar con ellos. No, uno tiene que relacionarse de manera transparente y tiene que invitar, yo creo, a todos a ser parte del Chile que viene. Acá no vamos a lograr construir el Chile que emerge multicolor, diverso, en la Convención Constituyente, si es que les decimos, ¿sabes qué? Ustedes no. Ustedes se quedan afuera. Quedémonos ahí y volvamos, no nos salgamos de esa época crítica, porque es crítica para usted, ¿no? Crítica porque su participación le trae consigo una cantidad de ataques, acusaciones y divisiones y separaciones en el Frente Amplio. Me gustaría saber, ¿usted qué sintió en ese momento? O sea, ¿sintió en algún momento que se arrepintió de haber estado ahí? Dijo, me equivoqué, perdí todo mi capital político. No, yo nunca me arrepentí de lo que sucedió el 15 de noviembre. Creo que hay cosas que se pudieron haber hecho mejor. Creo que el setting de que hayamos terminado a las 3 de la mañana no fue el adecuado, que podríamos haber esperado un poco más, que podríamos haber tratado. Había mucha presión, había mucha tensión, pero de tener más conversaciones con las organizaciones sociales, en particular en ese momento con la Mesa de Unidad Social, que había convocado una movilización importante por esa fecha, que lo hicimos, de hecho, en el Congreso, pero todo fue demasiado encima. Hay cosas que se podrían haber mejorado, pero de haber estado en ese momento no me arrepiento porque creo, insisto, que la política requiere en momentos tomar riesgos y arriesgar el capital político. Yo tengo muy claro que hay gente que se sintió decepcionada por eso. Hay gente que me ha dicho, no queríamos verte en esa foto. Y digo, bueno, si el costo para poder avanzar y que institucionalmente podamos terminar con la Constitución que nos impusieron por la fuerza y el fraude, que después defendieron con las trampas que había impuesto la misma Constitución, es que yo deje de estar arriba en las encuestas o tener o ser el niño rebelde, digamos. Bueno, es un costo, pero es que es un costo que hay que pagar. Mira, Mónica, déjame una pequeña reflexión. Yo durante mucho tiempo, en particular con Giorgio, que somos muy complementarios, sí. No somos iguales, somos personas diferentes, pero estábamos, durante mucho tiempo teníamos una alta aceptación de la ciudadanía porque éramos los diputados interpeladores. Los diputados que en el fondo... Rebeldes, jóvenes, nuevos. Y hay un momento en que también nos toca asumir una posición de que había que tomar decisiones. Y cuando se toman decisiones que son difíciles, uno no deja contento a todo el mundo. Porque en algún momento también se deja de ser promesa, ¿no? Como se dice, uno no puede ser, ojalá no pasar de ser promesa a viejo crack inmediatamente. Y hay que consolidarse. Yo quiero hacerle una pregunta muy precisa. Ustedes querían ser gobierno, así lo dijeron en 2017. ¿Estaban preparados? Nosotros solos, yo creo que no bastamos.
Nosotros como fuerza política estamos preparados para ser parte protagonista de un futuro gobierno constituyente de transformación. ¿Estaban preparados? Pregunté. Perdón, te escuché, están. 17, ¿no? Están. Es difícil decirlo. Yo creo que al momento, si es que hubiésemos ganado la elección, hubiésemos pasado a segunda vuelta, si es que hubiésemos derrotado a... Estuvieron así, estuvimos por a una punto. nariz. No, hubiésemos tenido que estar preparados. Y haber enfrentado la pandemia. Haber enfrentado todo. Toda esta crisis. Haber enfrentado todo. Eso es política ficción. Yo creo que ha sido años de gran maduración también para nosotros. Ha sido un momento telúrico para toda la política chilena. Las divisiones al interior del Frente Amplio también en otras medidas se dieron en otros partidos. Pero nosotros hemos tenido... No tan telúrico en todas partes. Ahora sí que hay un movimiento telúrico bastante generalizado. Pero yo diría que antes no fue para todos. Pero bueno, el 15 de noviembre fue muy telúrico para nosotros en particular. Lo importante sí, ese fue telúrico para usted sobre todo. Y para los liderazgos del Frente Amplio. Pero quiero recalcar otra cosa. Ese día estaba yo... Pero también estaba Javiera Toro, presidenta de Comunes. También estaba Catalina Pérez, presidenta de Revolución Democrática. Y también estaba el presidente del Partido Liberal, que en ese momento también era parte del Frente Amplio. Catalina Valenzuela, del Partido Humanista, estuvo hasta bien entrado la jornada en la mesa de conversaciones. Se retiró después de eso. Entonces, no es que yo haya sido el único del Frente Amplio, se me atribuye una suerte de personalismo o de poder que no tengo, como tú salvaste a... No, yo fui parte de conversaciones que fueron importantes en su momento, que fueron además públicas y notorias y transmitidas en vivo y en directo, digamos, y que después se han hablado mucho de ellas. Hace 7 meses en este mismo canal, en Pauta Libre, usted dijo no estar preparado para ser candidato presidencial. Sí. Y sin embargo hoy día lo es. Mira, ¿ganó en 7 meses la experiencia necesaria? Hay una cuestión que me decía un amigo que creo que la conversamos, tú no estabas en el programa en Pauta Libre cuando me lo preguntaron, porque me pusieron el video de Mirna Schindler preguntándome exactamente eso y diciendo ¿qué pasó? Y dos cosas. Uno, yo creo que es de muy mal gusto andar autoproclamándose candidato presidencial como si uno tuviera una suerte de el derecho heredero a ser candidato y yo me lo merezco y punto. A mí, hasta ese momento, nadie me lo había planteado y además mi candidata natural era Beatriz Sánchez. Yo lo he dicho públicamente. En segundo lugar, yo creo que siempre, y espero defender esto permanentemente, soy una persona que duda. Soy una persona que sigo esto lo repito mucho, pero es una frase que me gusta mucho de Albert Camus, que dice en su libro Crónicas, que son las editoriales que hacían el diario, los editoriales que hacían el diario Combat en la resistencia francesa. El gran diario Combat. El gran diario Combat, desaparecido desgraciadamente. Dice, en política la duda debe seguir a la convicción como una sombra. Vamos a dejar hasta ahí esa frase maravillosa, porque sabe que también nos hace reflexionar. A ustedes los dejo con esa frase de Camus en Combat, porque estamos en momentos así pletóricos, ¿no? Estamos iniciando un nuevo camino. Vamos a ir a escuchar unos mensajes que tienen auspiciadores y el canal y volvemos de inmediato. Estamos con Gabriel Boric, de candidato presidencial del Frente Amplio. O sea, ahora vamos a saber si lo es o no lo es, pues. Para eso hemos esperado un ratito después de una frase muy estimulante de Camus. ¿Cómo es la frase? ¿La repetimos? En política, la duda debe seguir a la convicción como una sombra. Yo creo que es muy importante tener convicciones firmes, defender los principios que uno enarbora, pero ser capaz de dudar de ellos también y conversar con quien piensa distinto. Y en ese sentido, a propósito de la pregunta que me hacías antes, yo no me parecía muy mal gusto autoproclamarme o algo de esas características. Creo que estoy en un aprendizaje constante. Mi partido me lo solicitó, yo le dije que estaba disponible si es que era un proceso de debate colectivo. Nos demoramos 1 mes y medio en Convergencia Social en tomar la decisión. Después se suma el apoyo de Revolución Democrática, de Fuerza Común. Y además el desafío era titánico. Yo me imagino la pregunta que me vas a hacer y teníamos que juntar 25.000 firmas. ¿Y cuántas le quedan? No. Lo logramos. Te cuento que logramos la firma. Vamos a estar en la primaria. Por eso que está tan contento, entonces. Además, hay un cúmulo de hechos que... O sea, usted se inscribe el miércoles
para las primarias. Yo me inscribo el miércoles para las primarias. ¿Con cuántas firmas? No tengo el número exacto. Pero son más de 25.000. Son más de 25.000. Son bastante más de 25.000. Entonces la pregunta es mucho más importante hoy día, ¿no? ¿Y es candidato para darle fuerza al Frente Amplio o es un candidato presidencial de verdad? No, somos un candidato. Esta es una candidatura presidencial de verdad. De partida, yo no estoy, me han preguntado, yo no estoy pensando en la candidatura presidencial como trampolín a otras cosas. Nosotros lo dijimos, yo lo dije de manera clara antes, si es que no juntábamos las firmas, que era una posibilidad por la pandemia, por el clima antipartidos, por un montón de factores. Fue difícil, ¿ah? Fue duro. Teníamos que juntar en un momento más de 1000 firmas diarias. No podíamos salir a la calle en muchas de las comunas, que además podíamos juntar firmas solo la cuarta, quinta, sexta Magallanes y la metropolitana. Entonces, bueno, lo logramos. Estoy muy contento y muchas gracias a quienes han confiado en esto. Y esta no es una candidatura testimonial. Nosotros vamos a ir a disputarla para ganar. Y yo me estoy preparando y estudiando todos los días y trabajando, porque entiendo que además esto no se va a lograr con golpes comunicacionales. Esto no se... las dificultades y desafíos que hemos enfrentado como Frente Amplio no se van a solucionar sencillamente por una maniobra, una cuña mejor o una cuña peor. Se hace estudiando con trabajo en el territorio y ahí aprovecho de felicitar a todos los concejales electos. Nosotros teníamos, Mónica, si no me equivoco, 6 concejales. Hoy día el Frente Amplio pasa a tener 140, algo de esas características. Es importante también la permeabilidad territorial que tiene nuestro proyecto. ¿En cuántos alcaldes? Creo que 12 alcaldes en comunas importantes, como por ejemplo San Miguel. Se ha hablado poco de San Miguel porque hay otras que están más... Estación Central. Estación Central, por cierto. Ñuñoa. Ñuñoa, Melipilla. Casablanca. Casablanca también. Y déjame recalcar Estación Central porque es una compañera, Erika Martínez, que va a ser la primera mujer alcaldesa en los 124 años de la comuna. Nací ahí, así que conozco bien la comuna. ¿Tú naciste ahí? Sí. Bueno, una tremenda historia, San Miguel. No, Estación Central. En Estación Central. Bueno, Felipe Muñoz es va a ser el alcalde de Estación Central. Y tenemos un tremendo desafío ahí de... Bueno, uno, no hay que marearse. Tenemos mucho que trabajar. ¿Me parece que le han hecho mella a usted estas acusaciones de presumido, soberbio? Es que yo creo que, mira, una autocrítica que hago respecto... Sobrado. Una autocrítica que hago respecto del primer periodo del Frente Amplio es que nosotros... se habló mucho en su momento de la juventud y la novedad y una suerte de superioridad moral frente a los que estaban antes. Y yo no me siento con ninguna superioridad moral. Yo creo que no hay virtud per se ni en la juventud ni en la novedad. Uno tiene que juzgarlo por las ideas y convicciones y la coherencia con que actúa. Y además yo creo que es importante sentirnos parte de una historia más larga. Si la historia no parte con nosotros ni el 2011 ni el 2019. No parte el 2011, ¿no? No parte el 2011 ni el 2019. Usted es un líder estudiantil. Exactamente. Ni con nuestra experiencia vital. Entonces, por eso ahí, insisto, es muy importante leer historia, o sea, sentirse parte de lo que construyó Julieta Kirwood desde el feminismo o Elena Cafarena en el MEMCH, lo que hizo Eugenio González con el socialismo democrático en los 40, lo que las luchas sociales de la Negra Lazo. ¿Ese es su discurso presidencial? No, eso yo lo tengo hace mucho tiempo. Yo sé, mira, antes de meterme en este desafío, estaba tratando de escribir un libro que se llamaba Diálogos Generacionales. Vamos a ver si logro avanzar en algún momento. Que era conversaciones con figuras políticas que estuvieron en primera o segunda línea. Mi idea en un comienzo era antes del golpe, porque tenía la angustia de esto de que se fueran a morir, básicamente. Que se están muriendo, porque me dio mucha frustración, bueno, cuando hay varios que han partido. Y yo siento que mi generación, que es la generación del 2006, 2011, que emerge políticamente en esa época, no tuvo un diálogo con las generaciones anteriores. Y eso derivó en una suerte de autoformación, pero también en una arrogancia ahistórica que nos hizo mucho daño. O nos hizo daño y yo creo que eso hay que repararlo. Entonces, hay que construir eso en la buena. Y hay que repararlo como artesanalmente. Déjame contarte una pequeña anécdota. A mí, Luis Mayra me contaba... Era su suegro, ¿no? ¿O es su suegro? Era. Pero tengo un tremendo respeto por Luis, por Marcela también. Él me contaba cómo cuando él iba a la universidad había conocido a Elías Laferte, por ejemplo.
Elías Laferte, uno de los fundadores del Partido Comunista, en una charla en el Pedagógico, me acuerdo, cómo siendo diputado se había formado con Bernardo Leyton. Y le contó que él fue el diputado más joven de la República. Más joven, ¿no? Electo en 1964, recién salido de la fecha. O sea, era un espejo con quien mirarse. Y estas conversaciones con Bernardo Leyton, con don Rafael Gumucio, con en su momento haber visto a, como te decía, a don Elías Laferte, es una cuestión que nosotros no tuvimos. Nuestra generación, como la generación del 80 es una generación algo truncada, no tuvimos diálogo ahí. O ensimismada. O ensimismada, uno no sabría cómo llamarla, pero entonces nos faltó. Entonces a mí me interesa mucho poder generar esa conversación. Porque tiene una cantidad de gente que dio y arriesgó la vida por recuperar la libertad. Y muy valiosa. O sea, entonces, y ahí lo hemos estado tratando de hacer con, no sé, ¿está preparado ahora para ser presidente de la República y liderar lo que viene, ¿no? Que es enfrentar una multiplicidad de crisis de las más importantes que hemos tenido en toda nuestra historia? Estoy preparado para encabezar, si el pueblo así lo decide, en una primaria primero, después de la elección de noviembre, un gobierno constituyente que respete y aliente la participación de ese proceso, enfrentar las crisis de las cuales están surgiendo hoy día. O sea, que existen hoy día. Que yo diría, la crisis sanitaria, que ojalá estemos en la recta final. No lo sabemos. No lo sabemos, en Magallanes estamos en la tercera cuarentena. No lo sabemos. Pero bueno, no sabemos. Y hay que asumir que podemos convivir con virus, no sabemos hasta cuánto. Pero la crisis sanitaria, la crisis de salud mental, yo he tratado de usted sabe de eso, ¿no? de poner ese tema también en el debate. Y la crisis económica, tenemos que recuperar. A la izquierda le ha faltado mucho hablamos mucho de redistribución post-generación de riqueza, pero hemos hablado poco de cómo se genera esa riqueza. Cómo atraemos inversión extranjera que genere encadenamiento productivo y transferencia tecnológica, por ejemplo. Cómo creamos más empleo. Empezando en el cobre, ¿no? No solamente en el cobre, en el hidrógeno verde, por ejemplo. Empezando. Te estoy pensando. Sí, en el cobre, por cierto, pero en el litio, en el hidrógeno verde, en el turismo. En el turismo, que Chile tiene un potencial tremendo. En la pesca. ¿Quién está trabajando con usted en ese programa? Mucha gente. Tenemos un tremendo equipo. Claudia Sangüesa, nuevamente en Economía. Claudia Sangüesa, por cierto, Javiera Martínez, Diego Pardou, está trabajando Hassan Akram, está trabajando, bueno, Fernando Atria, Nicolás Grau, están trabajando Antonio Orellana. Espero poder contar con he conversado con ella, pero no la quiero comprometer porque ella está ayudando con Lucía Damert en materia de seguridad. Y una serie de personas que desde la academia y desde la elaboración de políticas públicas dan el salto también a, bueno, ¿cómo lo hacemos ahora? Porque necesita un programa concreto, real, viable. Tenemos una base importante que es el programa de muchos del 2017. Ya. No partimos de cero. Y ese fue un programa participativo. Y es importante también, yo creo que hay una señal en la elección de ayer, en los resultados, de que esto no se puede hacer, y también el gobierno de la nueva mayoría, ojo, que esto no se puede hacer solo desde lo que uno considera las buenas ideas técnicas y punto. Sino que eso tiene que ser en construcción con la ciudadanía que se ha organizado. Y con entonces los más de 2.000 cabildos. Que ahora se dio cuenta que le emergió a su izquierda una fuerza que desconocía, la lista del pueblo, Mira, no sé, que saca una tremenda votación, no aparece en los medios. Y es una izquierda que emerge del lado izquierdo de ustedes que no estaba contemplada. Una tremenda votación, tanto la lista del pueblo como en menor medida, pero también importante votación independientes no neutrales. Y que, mira, yo no sé si son más de izquierda o no. A mí esa pelea que teníamos en la universidad... No, estoy pensando porque sale... uno no podría catalogarla ni a la derecha. Lo puse porque sale desde el lado... Sí, no institucional. No, pero claro, no sé si eso es más a la izquierda o no, y creo que esa como competencia que muchas veces tenemos en la izquierda es un poco burda, fútil, estéril. Sí, no tiene mucho sentido. Lo importante es que la lista del pueblo hoy día representa un importante sentir ciudadano, y nosotros tenemos que no verlos como ajenos. Dentro de la lista de Apruebo Dignidad hay un montón de personas electas que son independientes. También, que vean en cupo de partido, pero que son independientes, y tenemos que construir puentes ahí, tenemos que ustedes conversar. Tendrían que además construir una forma de hacer política en partidos, ¿no? Mira, yo tenía muchas dudas. Porque además hoy día las lecturas que nos llegan de esta elección es que eso está en construcción. Es que pero no, antes de que me responda,
Una pausa. Tengo que decirle que vamos a ir a otra pausa y que usted podría aprovechar de tomarse un trago de agua, un trago de café, porque me imagino que después de tantas emociones está cansado. Que ustedes espérennos unos minutitos porque vamos y volvemos con un candidato que ahora sí sabemos va a estar en la papeleta primero de primarias, a lo menos. Muchas gracias por tener la paciencia de esperarnos. Estamos con Gabriel Boric, candidato presidencial del Frente Amplio y que el miércoles, o sea, en 48 horas, se inscribe para las primarias. Y estábamos diciendo que, primero, pareciera que después de los resultados de esta elección, va a haber que aprender y reconstruir la forma de hacer partido, de militar, de tener identidad partidaria, ¿no? Es súper importante eso. Yo hoy día soy militante de Convergencia Social, pero esto es un partido nuevo. Es la primera vez que milito oficialmente, o legalmente, digamos, en mi vida, y esto es hace 2 años. Convergencia Social tiene 2 años. Antes había sido parte de diversas organizaciones de izquierda, desde la secundaria hasta la universidad y después, bueno, todo el proceso posterior. Y cuando éramos parte del movimiento autonomista, que reivindicaba esta idea de, bueno, de la prefiguración política, un poco las ideas, nuestro principal ideólogo rector a nivel internacional era de alguna manera Gramsci, Negri, y yo decía, tenía dudas de si constituirnos en partido o no. Yo no tenía tan claro de que debíamos legalizarnos porque decía, los partidos están en retirada en este momento. Porque cuando uno se constituye en partido, se vuelve en función del Estado. Y el Estado, yo no creo que sea el único espacio desde donde hacer política. Entonces, ahí... Bueno, pero resulta que hoy día los ciudadanos sienten que las instituciones los agreden, no los defienden. Es que eso es súper importante porque... Yo hoy día estoy orgulloso de militar en Convergencia Social, pero creo que tenemos que repensar... Y esa es una lectura que los analistas no hacen. Tenemos que repensar totalmente la forma de hacer partido político. No podemos seguir aplicando exactamente lo mismo. Cuando yo estaba escuchándolo a usted hablar de Gramsci, de Negri y de esas reflexiones, yo decía, bueno, yo entiendo entonces que la principal crítica que se le haya hecho a dirigentes como usted, a Giorgio Jackson, sea que como dirigentes políticos entraron directamente a la política, pasaron de la universidad al Congreso. Entonces, trabajadores, la gente del mundo del trabajo, esa que toma el metro a las 5:30, 6 de la mañana, o a las 6 de la mañana, desconfían porque dice, no trabajaron nunca. Entonces, ¿va a tener confianza esa gente en votar por usted para presidente si lo miran de esa manera? Que no es despectivo, por favor. Estoy describiendo una crítica que he leído muchas veces y que he escuchado muchas veces. No entiendo. Hay varias cosas. Primero, yo soy parte de un proyecto colectivo. Esto no es una cuestión ni individual ni familiar y por lo tanto me alegro mucho. Hoy día conversaba con Yarela, que candidata, o sea, no candidata, constituyente electa por la región de Aysén de nuestra lista Pueblo de Dignidad. Y ella vive en un sector rural de la región de Aysén. Trabajadora, se saca la cresta trabajando y representa un Chile que no estaba visibilizado. Y eso y es parte de nuestro proyecto colectivo. Y yo me siento parte de eso también. Crecemos con eso. Ahora, nuestra situación personal, y me voy a referir específicamente a eso. Perdón, paremos. Es parte de ese Chile que no estaba visibilizado. No estaba visibilizado que en este país más del 50%, más del 60% de las mujeres de estrato vulnerable son jefas de hogar solas. Bueno, eso es... Sin hombres. Tremendamente importante y por eso... Educan solas a sus hijos. Enfrentan narcotráfico, delincuencia, pobreza. Totalmente de acuerdo. Y estaban invisibilizadas y ustedes tampoco las habían visto. Totalmente de acuerdo en que eso es uno de los pilares de nuestra campaña. Mi jefa de campaña es la coordinadora del Frente Feminista de Convergencia Social y uno de los temas que más nos interesa es la discusión sobre el Sistema Nacional de Cuidado. ¿Qué significa el Sistema Nacional de Cuidado? La visibilización, valorización y socialización, después podemos ver cómo se traduce eso específicamente en políticas públicas concretas, de los trabajos reproductivos no remunerados que en el país machista que tenemos hoy día recaen principalmente en las mujeres. Y recaen en las mujeres y por lo tanto tenemos que no solamente socializarlo, visibilizarlo y valorizarlo, sino también avanzar en corresponsabilidad.
es una pega y un cambio cultural que el movimiento feminista ahí es el que, o sea, nos ha cambiado los lentes con el que vemos la política. El movimiento feminista no es de políticas sectoriales, no es como decían algunos candidatos PPD en un momento como, si no, mi ministra del Interior va a ser mujer o mi señora me enseña. No, son cambios estructurales. Son cambios estructurales de la sociedad. Y que inciden en todo. Por ejemplo, tú mencionabas el tema de las detenciones, si no me equivoco. La política de drogas, la ley 20.000, hoy día, más de la mitad de las personas detenidas por la ley 20.000 son mujeres. Son mujeres que caen presas por delitos vinculados al microtráfico, que en general están vinculadas a acciones de subsistencia. Entonces, bueno, con los lentes con que se mira... Pero podríamos hablar largamente, sí, porque vamos a hacer una cosa compleja, porque además son presas, porque el verdadero capo la delata para que vaya ella y no vaya él. Y es una suerte de escudo. Esto estamos hablando de algo muy complejo. Entonces la visión feminista no, para abordar la política penal también es importante. Y claro, y necesita algo más de complejidad, porque para abordar la política penal y poder hincarle el diente al narcotráfico, ¿no? Por cierto, tremendamente importante. Y ahí sobre la pregunta, no sé si querías que responda sobre la desconfianza de los trabajadores ante nosotros. A eso quería. Mira, yo creo que en política es súper importante tener diferentes experiencias. Yo estoy en política y me siento orgulloso de decirlo desde que era muy joven, porque cuando éramos estudiantes, muchas veces los políticos profesionales de esa época nos decían no hablen de cosas que no sean de educación porque se están metiendo en política. Sí, pues nos estamos metiendo en política y estamos muy orgullosos. Yo me formé políticamente en las asambleas, en las movilizaciones, en las marchas, y ahí también estábamos en política. Y de ahí pasamos a el Parlamento, y dimos la pelea en el Parlamento. Yo creo que es importante que nosotros también, en un momento cercano, no nos aferremos y nos achanchemos en los espacios institucionales y busquemos otras experiencias de otro tipo de trabajo, Exacto. De la vida real. Es que esto también es vida real. Ojo, el Congreso será real, pero usted sabe es una burbuja. Es una burbuja. Tú sabes que el Congreso no tiene ni siquiera luz solar. Entonces yo quiero decirle que usted está por segundo periodo en el Congreso, es diputado. Explíqueme algo. ¿Cómo es posible que pasen leyes que son mal hechas, que voten medidores inteligentes y salga perjudicando a los consumidores? Que... La ley de estacionamiento también pasó algo parecido. Exactamente, con la ley de estacionamiento pasó lo mismo. Que hay una ley que favorece a las pymes y que sale mal y que el ministro Valente en su momento le echa la culpa a la biblioteca del Congreso. ¿Qué pasa allá adentro? A ver... Mira. Estoy hablando de un hecho que apunta a un nudo que fue clave en este cambio de paradigma en estas elecciones y que dio vuelta el tablero, la corrupción. La gente está harta de la corrupción. Y ahí yo creo que también es muy importante no meter a todos los políticos en un mismo saco. Porque cuando se mete a todos los políticos en un mismo saco, por ejemplo, son todos corruptos, finalmente los que realmente son corruptos, Iván Moreira, por ejemplo. Dígame qué pasa adentro. Terminan pasando desapercibidos. ¿Qué es lo que pasa adentro? Yo creo que hay mucha gente que no se toma lo suficientemente en serio la pega. Creo que hay una suerte de relajo y de falta de rendición de cuentas ante los electores y de poca, pero no de todos, de algunos poca seriedad a la hora de hacer la pega. Es importante, muchos se critican, por ejemplo, las asignaciones. Nosotros siempre defendimos la importancia de disminuir el sueldo de los parlamentarios. Las asignaciones corren por otro carril. Nosotros creemos que hay que fortalecer la biblioteca del Congreso. Pero las asignaciones, por ejemplo, para que hayan abogados, para que hayan digámosle a quienes nos están escuchando esta noche que las asignaciones son para que ustedes legislen y no cometan errores. Exactamente. Porque no pueden ser expertos en todo y no son malas asignaciones. Exactamente. No son sueldos reguleques. Exactamente. O sea, mira, un abogado que trabaja conmigo, nosotros tenemos un equipo que es aproximadamente de 10 personas, porque tenemos que estar en Magallanes y Valparaíso, Santiago. Y una abogada de 40 años, con experiencia profesional previa, etcétera, gana 1.200.000. Sí, pero supongamos que, y esto se lo quiero decir, hay que administrar bien eso, ¿no? Por cierto. Usted debiera tener un fondo para contratar personas que, para cuando está discutiendo la ley de electricidad, no le metan goles, las empresas eléctricas, cuando sea la de salud, las ISAPRES no le metan goles. De eso se trata. Y yo estuve en la Comisión de Constitución.
durante este periodo mucho tiempo y teníamos que estar estudiando permanentemente leyes vinculadas, por ejemplo, a cuestiones tan importantes como el Servicio Nacional de Reinserción Juvenil, el Servicio Nacional de Protección, el cambio del Sename, por ejemplo. Leyes como... Gran deuda. Tremendo. ¿Se compromete, si fuera usted presidente, a tomarla en primer lugar? Pero no como un rezo o como un cántico. No como un eslogan de los niños primero, dices tú. Es que estamos acostumbrados a escucharlo ¿cuántas veces? Es que, mira, piensa que el Sename, los niños, niñas y adolescentes que están institucionalizados, no son tantos a nivel nacional. O sea, son menos de un colegio grande, por decirlo de alguna manera. Y sin embargo, aún así el Estado no ha sido capaz de que se dejen de vulnerar los derechos de esos niños. ¿Sabe cuántos han muerto y no tenemos respuesta 1313. Ah, mire usted, se la sabe. 1313. Ya, yo le quiero llevar hoy, en este minuto... En los últimos 10 años. En los últimos 10 años. Y no tenemos respuesta. Y no tenemos respuesta respecto a la mayoría de los casos. 1300 niños, 1313 niños, niñas y adolescentes. Y adolescentes que no sabemos... inaceptable. ¿De qué murieron? Y ahí déjame decir una cosa, porque cuando se mete a todos los políticos en un mismo saco, insisto, creo que se cometen algunas injusticias. René Zafirio, por ejemplo. Él ha hecho una tremenda pega vinculada al tema de la infancia. Y ha sido un tipo que ha sido fundamental en el debate de estos proyectos de ley de reinserción, de Servicio Nacional de Protección. Y yo quiero valorar la pega de gente como el diputado Zafirio en esos temas. Bueno, yo quiero llevarlo a la arena eminentemente política. Hasta ayer... usted iba a una primaria con el candidato presidencial del Partido Comunista, Daniel Jadwe, con cero expectativa de ganar. Digámoslo, seamos francos. Daniel Jadwe... ¿Eso lo está diciendo usted? Yo lo estoy diciendo porque en todas las encuestas, aunque estén hoy día en el suelo, ¿no? Aunque sean, pero todo indicaba que Daniel Jadwe, además con un partido que tiene territorialmente peso en todo el país, le iba a ganar. Mónica... Hoy día es distinto. ¿Eso cambia las cosas? ¿O cómo las cambia? Las cambia, pero también hay que recordar de que las encuestas... Independiente de las encuestas. Es que a nosotros nos ha tocado enfrentar desafíos complicados. Es que las elecciones yo creo que votan las encuestas. Entonces las elecciones... Pero hace mucho rato y las han votado y, no sé, a la vea le daban 8% la última cepa antes de la elección presidencial, por ejemplo. ¿Y sacó? A nosotros 20. A nosotros nos decían que era imposible romper el binominal en el 2013. Bueno, pero vamos a esta. A esta, en concreto. ¿Cómo cambia? Yo creo que tenemos posibilidades. Yo con Daniel Jadwe he tenido públicas diferencias respecto a temas del pasado, pero tenemos muchas más coincidencias respecto a lo programático de lo que hay que hacer en el futuro. Y por lo tanto, me parece importante decir de que nuestra primaria, y ayer lo conversamos en un momento con Daniel, yo espero que sea fraterna y que busquemos complementariedad en vez de andar como tratando de hacernos zancadillas entre nosotros. ¿Con quiénes va a ser la primaria? ¿Con quiénes va a ser la primaria? Hasta el momento, bueno, eso es una decisión no personal, pero yo creo que hay que dejar de pensar solamente en los partidos de la exconcertación. A mí me encantaría que Paula Narváez fuera parte de nuestra primaria, y se lo hemos dicho públicamente. Es posible que el Partido Socialista tenga que tomar decisiones. El Partido Socialista tiene que tomar decisiones. En ese mundo de la exconcertación, quedó también muy derrotado. Pero, ¿no? pero quiero ser cuidadoso en la interpelación, porque yo no quiero que esto se vea como una presión, sino quiero invitarlos más bien a que nos encantaría converger en este espacio con toda la tradición histórica que tiene el Partido Socialista, y yo creo que Paula Narváez además sería un aporte en una primaria de esta fuerza de cambio, pero no hay que mirar solamente hacia allá. Pueden emerger algunos liderazgos también, por ejemplo, de lo que articuló la Lista del Pueblo. Por supuesto. Entonces, bienvenido sea que alguien de los movimientos sociales o de estas listas que nadie se esperaba puedan participar también de una primaria. El problema es que esto se inscribe pasado mañana, digamos, el 20, el miércoles, si no me equivoco. Pero no es solamente la unión de las siglas de partido. La señal hay que Entonces, ¿cambió las cosas sin alterar la relación entre ustedes y el Partido Comunista? O sea, yo creo que la cambió harto para los analistas, que decían que el Frente Amplio iba a ser fagocitado por el Partido Comunista. El Frente Amplio hoy día le fue, dentro de nuestra lista Pro Dignidad, le fue mejor que al Partido Comunista. Bueno, a eso me refería. Entonces, ahora... no solamente no fue fagocitado, sino que hoy día le pelea de igual a igual al Partido Comunista. Pero
Pero somos aliados, yo no quiero entrar en esa competencia hoy día con... Bueno, vamos a tener una competencia, uno no puede negarla, así tampoco se trata de ser ingenuo. Pero quiero que sea vuelvo a preguntarle, ¿usted quiere ser presidente? Yo le quiero ganar a Daniel Jadwe. Le quiero ganar a mi compañero Daniel Jadwe y vamos a hacer lo posible por convocar a gente más allá de los convencidos. Yo creo que ahí va a estar parte importante de lo que nosotros podemos lograr conmigo. Ya hablo nosotros porque es un proyecto colectivo, no porque tenga múltiple personalidad, digamos. Que vamos a lograr a convocar a un espectro más amplio que solamente los convencidos de izquierda antineoliberales. Yo soy una persona de izquierda, creo que hay que ponerle fin al neoliberalismo en Chile y avanzar hacia un Estado social garante de derechos universales, pero me parece que no basta solamente con quienes estamos convencidos de aquello para poder lograr esas transformaciones. Tenemos que ir más allá. O sea, tienen que lograr hacer gobiernos de mayoría. Hacer gobiernos de mayoría, sí. Bueno, la historia también nos ha enseñado mucho respecto a lo que pasa cuando no se logra aquello. Entonces, quiero preguntarle, ¿y cómo vence la desconfianza sobre cuán capaz es usted sobre la corrupción si hace alianzas con la Federación Regionalista Verde Social, que lleva al interior, y me he dedicado a mirar qué resultados tuvieron candidatos vinculados al alcalde de San Ramón, Aguilera, con vínculos con el narcotráfico? Nosotros al alcalde Aguilera en particular le competimos en San Ramón, desgraciadamente terminó siendo reelecto. Nosotros tuvimos una muy buena votación en San Ramón, Convergencia Social, tuvimos cerca del 20 y tanto % y le competimos de cara a cara. Déjame decir una cosita, te voy a responder la pregunta, pero sobre San Ramón. Yo estuve en una feria en San Ramón hace 2 semanas y la gente me decía, estamos cansados de la estigmatización. Acá en San Ramón no somos todos narcos. Yo creo importante decir eso porque por Aguilera y por sus redes y vínculos en la política se ha estigmatizado a toda una comuna de gente trabajadora. ¿Se dio cuenta cómo hizo campaña con cajas de alimentos? No, ¿nosotros? No. Aguilera. Sí, inaceptable. O sea, es la estrategia que usan los narcos en México para ganar adhesión. Oye, pero no solamente... Entonces no es un problema de estigmatización. No, pero te digo de la población. De quienes habitan y viven en la comuna de San Miguel. Si ese es el problema, pero que son prisioneros. Exactamente, y eso tenemos que combatirlo de frente. Ahora, eso no es solamente propio de San Ramón. Cuando yo hice campaña en Punta Arenas, habían candidatos de derecha que regalaban corderos. Bueno, pero ya, no me ha contestado la pregunta. Yendo al punto. Está bien disperso. Yendo al punto. Hay muchos temas, pero yendo al punto. La corrupción tiene que ser, y en esto con el liderazgo que yo pretendo tener en el Frente Amplio, vamos a ser, pero absolutamente duros y claros en esto. No es aceptable la corrupción y ante indicios de corrupción se suspende, se investiga. Por cierto, tiene que estar la garantía del debido proceso. Por eso le pregunto, ¿por qué no lo vieron eso? ¿No vieron que los candidatos que traía la Federación Regionalista Verde Social? Bueno, hay un problema en la política de alianzas en eso, porque nosotros cuando tú haces una alianza con otra fuerza, tú partes de la base y eso quizás hay que... eso hay que mejorarlo. Bueno, sí, ¿no? Por cierto, eso hay que mejorarlo, de que está cumpliendo con estándares de probidad, de que supuestamente compartimos. Porque nosotros respondemos por las candidaturas que llevamos nosotros. Yo creo que nadie está exento a equivocarse, Mónica. En 350 comunas puede que se te cuele alguna persona. La pregunta es cómo reaccionas cuando te enteras de eso. Y en esto tenemos que ser inflexibles. Señor Boric, se nos acabó el tiempo. No me diga. Se nos acabó el tiempo. Bueno. Sonó la campana. Muchas gracias. Porque nosotros además estamos de aniversario y tenemos otras cosas que hacer y además porque se cumplió el horario. Felices 30 años. Muchas gracias por su tiempo y esperamos que todo lo que venga le traiga nuevos aprendizajes. Porque para ustedes, nosotros solo tenemos agradecimiento por escucharnos, por escogernos en un día tan especial en que iniciamos un camino que ojalá nos traiga mucha esperanza. Buenas noches.